Los viajes comienzan cuando nos documentamos sobre nuestro destino. Y la primera sorpresa que nos da el nuestro es el nombre del enclave biogeográfico al que pertenece. Se conoce por Macaronesia al conjunto de archipiélagos atlánticos que tienen el mismo origen volcánico, así como clima, flora y fauna. La componen las Azores, el archipiélago de Madeira, los islotes de las Salvajes, las Islas Canarias y una franja de la costa occidental de África. En el viaje que les proponemos, vamos a ir a Madeira, un archipiélago situado en pleno Atlántico, en el hemisferio norte cerca del Ecuador, más o menos a la altura de Marrakech y algo más al sur del paralelo de Casablanca. Se conoce por Madeira a una agrupación de islas portuguesas. Los islotes de las Salvajes, sin habitar y a medio camino de Canarias. Las islas desertas, también despobladas. Porto Santo con 5.000 habitantes. Y la isla de Madeira, la mayor de ellas, con 290.000 habitantes, cuya capital, hacia donde nos dirigimos, es Funchal. Y todo ello a 500 kilómetros de la costa africana y 1.000 de Portugal. O lo que es lo mismo, a poco más de hora y media de vuelo desde Lisboa. Mucha gente llega a Madeira en uno de los muchos cruceros atlánticos que suele considerar Funchal como parada cuasi obligatoria. Pero también es posible hacerlo en avión, desde el cual lo primero que veremos será un espectacular aeropuerto con una larga pista de casi 3 kilómetros, construida en parte sobre pilotes en terreno ganado al mar, ya que la orografía de la isla contiene poquísimas zonas planas y, como es natural, es en ellas en donde se concentra la población. Esta faraónica obra, inaugurada en el 2000, permite el aterrizaje hasta de los más grandes aviones comerciales actuales. Y todo ello gracias a una impresionante obra de ingeniería, la más compleja ejecutada en Portugal hasta esa fecha. Lo primero que sorprende a la llegada a la isla es la vista que desde el aeropuerto se tiene del mar, y allá al fondo las islas desertas, que se encuentran a menos de 20 kilómetros. Estos islotes fueron declarados en 1992 Reserva Biogenética por el Consejo Europeo y, como su nombre indica, no tienen más población estable que la de las esquivas focas monje, en cuyo interés se creó este parque natural que les da refugio y protección. Existe la leyenda de que Madeira fue descubierta por dos amantes ingleses, Roberto Machín y Ana de Arfet, que, obligados a abandonar sus tierras por causa de su amor imposible, deciden perderse juntos en el mar y así, de esa manera tan romántica, hallan accidentalmente la isla, desembarcando en Machico, que deberá su nombre a su apellido. Menos novelesco pero más real es que este archipiélago, que ya aparece en la cartografía árabe del siglo XIV, fue descubierto oficialmente en 1418 por Juan González Sarco para la corona portuguesa, sirviendo desde sus inicios como plataforma adelantada para el tráfico marítimo hacia África y Oriente o hacia América. Su estratégica situación y su gran cantidad de agua dulce convirtieron a Madeira y sobre todo a su capital, Funchal, en un puerto de gran importancia, siendo la primera ciudad europea de ultramar a la que había que proteger. De ahí las tres fortalezas que la rodean: San Lorenzo, Fuerte de Santiago y la Fortaleza del Pico.
Nada más colonizarla, los portugueses, dado su clima propicio, comenzaron con el cultivo masivo de caña de azúcar, comercio muy importante y lucrativo en aquella época, lo que explicará la rápida extensión de la población de la isla, que ya mercadeaba con Flandes, Génova, Venecia e incluso Constantinopla pocos años después de su asentamiento, ya que se construye su primera fábrica de azúcar en 1452. Se cuenta que el infante don Enrique le puso su nombre al ser informado de la cantidad de madera de que disponía. Lo que sí es cierto es que la capital portuguesa, Lisboa, pudo hacer que sus edificios fueran más altos gracias a las vigas que salieron de los bosques tropicales de Madeira, ya que los bosques peninsulares de Portugal estaban constituidos sobre todo por encinas y robles, lo que no permitía vigas lo suficientemente largas para la construcción de grandes edificios. Pocos grandes árboles quedan de los que inicialmente tenía la isla, ya que las constantes talas, tanto para edificios como para construir barcos, así como los incendios que buscaban abrir y ampliar las zonas de cultivo azucareras, han dejado solo estos pocos que se pueden ver en el Jardín Botánico de Funchal. Ellos dan muestra de la naturaleza selvática autóctona, una tierra feraz y un clima templado con agua abundante que tiene como resultado una exuberante naturaleza. Si algo sorprende al viajero de Madeira es no encontrar un solo sitio plano. Y es lógico, la isla es de origen volcánico, con una extensión de solo 57 por 22 kilómetros, en cuyo centro muy montañoso se encuentran dos cimas de más de 1800 metros, los picos Ruivo y Areiro, es decir, que en la distancia récord de 11 kilómetros se pasa de la orilla del mar a estar por encima de las nubes en tan altas cumbres para a continuación comenzar el descenso, variando a la vez el clima y la vegetación. Arriba aridez, en medio fertilidad y abajo el mar. Hay zonas en las que la bajada es muy abrupta, dando pie a acantilados, sobre todo en la vertiente norte de la isla, aunque el más importante, segundo del mundo en altura, sea el Cabo Girao, en el sur, una inmensa mole pétrea de 580 metros de alto, que cae en picado sobre el mar. Y es que eso es Madeira, mar y montaña, olas y árboles, la llanura del mar o los caminos empinados. En esta peculiar orografía, las altas montañas están arañadas por las ribeiras o cauces de los ríos que se abren camino al mar y que han sido muy útiles en la vida de los madeirenses, ya que podían esconderse en ellas de los ataques de los piratas sin que fuese fácil localizarles. Una de las más inaccesibles es el Curral das Freiras, o sea, Corral de las Monjas, en donde éstas se escondían ante las amenazas corsarias. Las altas cumbres tienen la típica vegetación rastrera, pero por debajo de ellas, entre 1500 y 800 metros, nos encontramos con una abundante floresta indígena que se remonta al Terciario y que ha sobrevivido prácticamente solo en la Macaronesia. La laurisilva, patrimonio de la humanidad, así reconocido por la UNESCO y protegido aquí en un extenso parque natural que ocupa una buena parte de la isla. Y por último, si bajamos a ras del mar, nos encontramos en la zona sur, la más protegida de la isla, con las Fasás, terreno robado al Atlántico por las rocas caídas de los acantilados que el tiempo ha ido convirtiendo en arena fértil y que, dado su peculiar microclima, son unos extraordinarios bancales propicios para huertas, eso sí, de muy difícil acceso. Toda esta profusión de verdor se debe a las condiciones climatológicas especiales que tiene la isla, ya que sus altas montañas sirven de freno a las nubes de los grandes frentes atlánticos que descargan en sus alturas, lo que hace que nunca falte el agua.
La zona norte de la isla es la que recoge más lluvia, por lo que tiene gran cantidad de quebradas y torrenteras, que terminan en unos impresionantes saltos como el así bautizado Velo de Novia, por su forma característica. Para domesticar al agua, los isleños desde siempre han construido acequias que la desciendan lentamente desde las alturas y así poderla utilizar en consumo y regadíos. Son las levadas. Estos caminos acuáticos tienen muy poco desnivel, 5 metros en 1 kilómetro, y son perfectos para hacer excursiones por toda la isla, ya que la recorren de arriba a abajo. Hay más de 200 levadas, sumando en total alrededor de 1.400 kilómetros de caminos de agua. Todo un mérito para una isla tan pequeña. En la actualidad, aunque muchas de ellas siguen en uso para consumo y regadío, otras, las que discurren por los paisajes más bellos, están especialmente acondicionadas para la marcha y las excursiones. Madeira parece creada para las actividades ligadas al medio ambiente, desde tranquilos paseos por las levadas al cañoning. Y para los que buscan emociones aún más fuertes está la escalada, que se puede practicar en cualquier parte de los múltiples riscos y montañas de la isla. Hay gran cantidad de caminos forestales. Todos ellos permiten disfrutar de unos panoramas especiales en donde apreciar la naturaleza constantemente cambiante que el recorrido nos brinda. Y si tenemos ánimo, la alternativa es descender en mountain bike, lo que permite disfrutar aún más de las rutas y los diferentes ecosistemas. Ya se sabe, de la alta sierra a la playa en media hora. Y para completar un contacto más directo con el entorno, existe una completa red de albergues y casas de turismo rural situadas en enclaves particularmente atractivos y alejados del mundanal ruido. Hoy por hoy, sus antiguas rutas son solo recorridas por montañeros llegados desde medio mundo, pero con tanta subida y bajada y tantos caminos sinuosos, era necesario que sus habitantes, desde siempre, buscasen unos sistemas de transporte eficaces, sobre todo hacia el interior de la isla. En la actualidad han adaptado todo tipo de técnicas modernas para salvar los desniveles y llegar a los lugares más inaccesibles. Uno de los más recientes y útiles son los teleféricos usados para subir y bajar materiales a las huertas de la Fasa dos Padres, que antes solo tenían acceso por el mar, cuando éste les dejaba. Además, el sentido práctico de los isleños les ha llevado a convertirla en un auténtico queso de Gruyère, llenándola de todo tipo de túneles y puentes que les permitan acceder a toda la isla con comodidad y rapidez.
Esta afición a transformar la isla les viene de lejos, al igual que su inventiva. Como no es fácil encontrar grandes losas para empedrar los tortuosos caminos, los madeirenses comenzaron a hacerlos con algo que aquí sobra: cantos rodados pulidos por el mar o guijarros de perfiles afilados. Cualquiera de estos materiales, dispuestos de lado, disminuyen el rozamiento y así, en vez de ruedas, usaron patines de madera sobre trineos, que se deslizaban sobre los cantos cómodamente. Se llegaron a hacer todo tipo de carros con patines e incluso calesas con y sin ballestas, con remolque animal o humano. La tracción humana fue prohibida a principios del siglo pasado, pero persiste como demostración de cómo eran los transportes antiguamente. Cestos de mimbre. Una de las ventajas de vivir en una isla es que agudiza el ingenio para sustituir las cosas de que no se dispone. Estos muebles son fruto del intercambio comercial con Brasil, que les enviaba sus pedidos embalados en cajones, y cuando los locales descubrieron que la madera de que estaban hechos era de muy buena calidad, en realidad mucha era caoba, los aprovecharon de esta manera. Otra solución a la ausencia de materiales eran las mimbreras, que crecían en la isla con mucha facilidad, lo que ha desarrollado toda una industria del mimbre artesanal. Con estos pocos materiales y mucha maestría, construyen cestos, sillones, muebles, saperos y todo tipo de aditamentos necesarios en una casa, tanto para guardar cosas como para decoración e incluso juguetes. Otra artesanía típica es la del bordado. Y aquí aparece el nombre de una dama inglesa, Miss Phelps, hija de un importador de vino británico que visitó la isla con su padre en 1850 y quedó prendada por lo laborioso de los bordados que aquí vio hacer. Se llevó unas muestras de ellos a su vuelta a Inglaterra, en donde tuvieron tal acogida, sobre todo por la alta sociedad victoriana, que tuvo que volver a la isla a organizar todo un sistema de trabajo que aún persiste. Siendo la isla eminentemente agrícola y pescadora, los trabajos artesanos han venido derivados de la realización de artículos de uso cotidiano para las faenas de estos. En algunos casos, como en el de las botas, su utilización ha quedado para los trajes típicos que se usan en las ceremonias folclóricas, que también están unidas en su origen a celebraciones ligadas al campo o al mar.
En Madeira se dice, y sus razones tendrán, que todo viene del mar. Y prueba de ello son estos barcos que vimos siempre trabajando en la costa sur. Son dragas que extraen arena del fondo del mar. Para hacer hormigón tienen que importar el cemento de la península y como la isla al ser volcánica no dispone de tierras adecuadas, la extraen con estos barcos. Desde siempre, dado que sus primeros habitantes fueron marineros, una de las principales actividades isleñas ha sido la pesca artesanal de consumo interno y sobre todo la pesca de la espada. Pez alargado de carne muy blanda y blanca, piel oscura, grandes ojos y boca llena de puntiagudos dientes. A falta de fotos, pinturas o carteles en todo Portugal y por lo tanto aquí, se han venido utilizando los azulejos tanto como decoración en los espacios públicos como ilustración de los usos y costumbres locales. Pero si algún adjetivo puede definir a Madeira es exuberancia. Y esa exuberancia gusta mucho a los autóctonos, que se esfuerzan por domesticarla a través de sus jardines, en los que gracias al comercio con medio planeta han ido importando todo tipo de plantas y árboles que se adaptan al suave clima isleño. Dada su afición por los vergeles y una cierta competencia entre jardineros, hay parques botánicos, exóticos, orientales, muchos de ellos visitables, y en el jardín tropical Monte Palas de Funchal se puede observar una buena muestra de la unión de jardines y azulejos y del uso explicativo de los mismos. A la entrada y en un largo paseo descendente, el conjunto de paneles de cerámica Historia de Portugal la describe con sus hechos más significativos. Las colecciones de azulejos están expuestas en sus propios entornos. Así, la expedición histórica de la aventura de los portugueses en Japón se encuentra inmersa en un delicioso jardín de ambiente oriental. Un muestrario de azulejos de los siglos XV al XX, entre los que destacan los llamados de El Sol y la Luna, están dentro de un jardín romántico, lleno de guiños a los visitantes, ya que hay que tener en cuenta que estos espacios fueron parte de una quinta privada y, por tanto, diseñados al gusto y capricho de su dueño. Otra de las características de los habitantes de Madeira es una doble afición. Por un lado, traer el mundo a la isla acarreando y coleccionando todo tipo de cosas. Y por otro, abrir sus colecciones a los demás como aportación a todos sus conciudadanos. Don Carlos Abreu, que se autodefine como poeta y mecenas, nos lo explica desde su casa museo. Los madeirenses, aquellos que viajan, generalmente traen para la isla todo lo que encuentran como un verdadero universo de memorias. Esta casa es el testimonio de que realmente el mundo está aquí reunido.
Pienso también que esta casa es la confirmación del gusto por las colecciones. Yo he sentido grandes sensaciones al coleccionar. Todo lo que esta casa contiene, desde fósforos a cucharas, realmente puede y debe coleccionarse, porque es una forma no solo de pasar nuestro tiempo, sino también de enriquecer nuestra propia alma. Todo es coleccionable, pero sobre todo aquellos objetos de uso cotidiano que de alguna manera definen la vida insular a los forasteros, o aquellos otros objetos que vienen de allende los mares y sirven de ejemplo a los autóctonos. Aunque si algo colecciona la isla, es el color y el aroma de su infinita variedad de flores, y sobre todas ellas, la reina, la orquídea, flor que aquí se merece hasta un museo. Se puede decir sin exagerar que el turismo moderno se inventó en Madeira, cuando mediado el siglo XVIII el doctor Heberden estableció lo beneficioso que es su clima para ayudar a restablecerse de determinadas dolencias. Ello abrió sus puertas a visitantes ilustres de toda Europa, que acudían a las casas de campo de sus anfitriones, los grandes terratenientes madeirenses, a pasar largas temporadas. Aquí estuvo la célebre emperatriz Sisi y el emperador Francisco José con su familia, así como buena parte de la nobleza y la alta sociedad europea. Muchas de esas antiguas casas de campo, las quintas, han sido convertidas en lujosos y confortables hoteles que, manteniendo su mobiliario y decoración doméstica original, siguen recibiendo y tratando a sus huéspedes como invitados, como lo explica Gonzalo Dornellas, director del Hotel Quinta Bela Vista, antigua casa propiedad de su familia. El turismo en la isla de Madeira nació a principios del siglo XVIII, exactamente en lugares como este de la Quinta Bela Vista. Entonces, las familias reales europeas se acogieron en Madeira y vinieron aquí para hacer sus vacaciones. Y como no existían las unidades hoteleras, utilizaban las quintas. Nosotros volvemos a ofrecer al que nos visita el que pueda estar hospedado en lugares que son diferentes a la hostelería tradicional. Son espacios familiares, son espacios que tienen una ligazón histórica con los espacios físicos, e intentamos que el que nos visita hoy pueda estar en ambientes idénticos a los que estuvieron las primeras personas que vinieron e hicieron turismo en la isla. En estas habitaciones estuvieron hospedados grandes personajes de los pasados siglos. Estos señoriales muebles, estas paredes y vitrinas, aunan la historia familiar de los propietarios con los recuerdos de sus invitados. En sus pasillos aún resuenan señoriales pisadas con risas de celebraciones tradicionales. Como las quintas son antiguas casas de campo, disponen de un amplio terreno a su alrededor en el que no puede faltar un jardín tropical con especies importadas de medio mundo, merced al comercio marítimo y curiosos personajes que se mantienen en ellas como herencia de la vida doméstica de sus propietarios. Este galápago se llama Colombo y se calcula que tiene más de 80 años, de los cuales lleva viviendo en esta quinta más de 45.
En las quintas, todo rincón tiene su historia, como la del general Beresford, que vivió en esta casa cuando era gobernador inglés en plenas guerras napoleónicas y que siempre viajaba con este mueble que ahora podemos contemplar en el comedor. En otro rincón, este curiosísimo azulejo del siglo XVII, que representa al puerto de la ciudad de Barcelona. La familia cuenta que se tardaron cerca de 10 años de pacientes negociaciones para conseguirlo. Helena von Hessen da Silva es la directora comercial de la quinta Jardins do Lago, además de una de sus propietarias. Esta es una de las residencias históricas de la isla de Madeira. Nuestra casa fue fundada en el siglo XVII por una familia madeirense, pero después pasó a una familia inglesa que trataba en vino. Hoy en día es el establecimiento Jardines do Lago, que nosotros no queremos llamar hotel porque es nuestra casa. Aquí nosotros recibimos a todos nuestros huéspedes como nosotros recibimos en nuestras casas. Esta casa es suya cuando ustedes quieran. Nosotros tenemos estos jardines, estas salas de estar, esta piscina. Todo para poder disfrutar en un ambiente muy agradable. Nosotros ofrecemos lo que Madeira tiene mejor, la tradición de recibir bien. Quizás sea por su hospitalidad o sus recibimientos, por lo que los transatlánticos hacen parada casi obligatoria en Funchal. Lo cierto es que no es difícil sentirse en Madeira como en casa, ya que a sus ancestrales costumbres como anfitriones se une un conjunto importante de actividades que se pueden realizar aquí, muchas de ellas ligadas al mar. En su puerto deportivo se ven siempre fondeados veleros provenientes de 1000 lugares, que lo tienen como destino, como escala en la travesía transoceánica, o que van a participar en la ya clásica regata Madeira-Canarias. En la dársena abundan las embarcaciones que se hacen a la mar para practicar la pesca de altura, ya que es fácil poder realizar una buena jornada deportiva incluso en temporada baja. Cuatro atunes, todo un triunfo para tratarse de enero. Pero es fácil entender que aquí no es difícil pescar, aun no siendo muy experto, al sumergirse en el Parque Natural de Garayao. Zona protegida en donde se encuentran meros como este. O no tan simpáticas morenas que desafían entre retadoras y curiosas. La oferta turística en la isla es muy completa, ya que a los deportes de la naturaleza se le suman los habituales de las zonas de recreo más exigentes. No en vano, se trata de uno de los destinos turísticos más solicitados, por lo que es muy difícil aburrirse. Se puede practicar desde el golf al parapente,
dormitar en una tranquila tarde de sol en una cala, disfrutar de las emociones del windsurf o dar un paseo en helicóptero. Pero si algo no se debería dejar de hacer, son excursiones a casi cualquier rincón de la isla, especialmente a la costa norte, mucho más abrupta que la sur y con unas vistas a los acantilados y al mar increíbles. En los desplazamientos hay que parar siempre en los miradores, que se encuentran por doquier, ya que garantizan una maravillosa experiencia visual. En la zona norte, subiendo hacia la sierra, se descubre Santana, una peculiar población difícil de ubicar en un clima tan amable como es el insular, en la que se encuentran estas curiosas casas típicas, hechas generalmente de madera y brezo, y la imprescindible chimenea, ya que este pueblo, al ser de los más altos de la isla, más de 1000 metros de altitud, es bastante frío en cualquier época del año. Un poco más al oeste, también en la zona septentrional, están las piscinas de Puerto Santiago. Unos curiosos estanques, mitad naturales, mitad artificiales, que se utilizan en verano para baños de agua de mar, que con su movimiento las va renovando constantemente. Estas bravías lagunas son muy populares durante el calor, al servir para sumergirse de forma segura y placentera en el océano, en una zona en la que no hay playas. Como también son muy visitadas durante el invierno, por tratarse de unas privilegiadas plataformas adelantadas que permiten observar muy de cerca la fuerza de las olas rompiendo contra las rocas. Sejam bem-vindos à Madeira e à Quinta das Vistas para almoçar. Bom dia. Eu sou o chefe executivo do grupo Chamin Hotels. Tanta actividad abre el apetito, y para paliarlo, la gastronomía madeirense es muy amplia, pero entre sus ofertas, quizás la más curiosa sea la que ofrece una cadena hotelera en Funchal. Acompañar al chef mientras acude a la huerta de la propia quinta. Hacer la compra en el mercado, así como oír sus explicaciones mientras prepara con todo ello nuestra cena. Acudir junto al chef Carlomagno al Mercado de las Flores, que así se llama el mercado central de Funchal, es toda una experiencia. Sobre todo porque esta plaza es una institución en la ciudad y todo un espectáculo audiovisual, olfativo y también gustativo, ya que es muy habitual que los fruteros den a probar sus exóticos productos. La compra es pausada. Hay que probar la mercancía, presentar a nuestros acompañantes y charlar con los amigos. En la lonja del pescado el espectáculo gira alrededor del espada, el pez madeirense por excelencia, del que se dice que hay más recetas que días del año y sobre el que el chef va a hacer un plato. Este é peixe que está sempre em águas muito profundas, estão lá em duas zonas. É do carrasco, caça de carrasco para vocês. Oh, Sr. Pedro, disse alguma coisa destas gravações. Como siempre ocurre en Madeira, la variedad, exotismo y colorido del mercado, y sobre todo de sus frutas, es un placer que es difícil de explicar. Os ingredientes são necessários para fazer a marinação do peixe.
Ya en el hotel, Carlomagno revela los misterios de cómo hacer espada marinado, para lo que usa, además de lo adquirido, una especia, el funcho, que por su abundancia es la que da su nombre a la capital insular y que es una especie de hinojo. Con funcho, zumo de limón y sal y un día de maceración, tiene listo el espada. También prepara otro plato típico pero adaptado a la alta cocina, el cerdo relleno de requesón y braseado al horno. Y aunque sus explicaciones son muy útiles e interesantes, es conveniente vestirse porque después de verlas cocinar, estas delicias nos esperan en el comedor para poder hacerles honor, unidas, como no, a un caldo que no solo tiene justa fama mundial, sino que pasea con orgullo el nombre de la isla. ¿Están gostando? ¿Están disfrutando? La historia de este vino es casi una leyenda, que se une también con el mar. El vino de Madeira fue descubierto por un accidente. Antiguamente, hace 300 años, nosotros exportábamos vino de mesa y el vino, cuando llegaba a sus destinos, estaba estropeado. Para intentar prolongar su vida, añadimos alcohol, concretamente un brandy, que lo fortificase y prolongase la vida. Y como un milagro, después de atravesar el Ecuador, el vino cambió y se concentró. Y este es el sabor que a las personas les gusta mucho, que es la tradición del vino de Madeira, que nosotros tenemos hoy en día. En general, el vino está hecho en 3 años, 5 años, 10 años y 15 años. Después tenemos lo que nosotros llamamos vintage o vino viejo, que para nosotros tiene que tener un mínimo de 20 años en Cuba. El vino de Madeira, lo habitual es que los secos y medio secos se tomen de aperitivo y los medios dulces y dulces se sirvan habitualmente de postre o con queso. Su vino, el Madeira, tiene fama mundial y adorna desde siglos bodegas y mesas ilustres. Tienen comprobado que el que lo prueba pide varias cajas y como aquí todo lo conservan, en uno de los museos del vino exhiben las cartas, diplomas y certificaciones que lo acreditan, así como los libros de cuentas que dan fe de los destinos de tan afamado caldo, complemento ideal de una buena espetada de carne, comida oficial de la isla. Para hacer una buena espetada hacen falta 3 cosas: un buen chuletón de ternera, un palo de laurel para ensartarlo en trozos y un horno de leña. Con ello, especias y mucha experiencia, se hace este plato que es sin duda el más famoso de Madeira, con el que se rubrican acuerdos y se hacen fiestas y celebraciones de todo tipo. No se conoce la isla hasta que no se gusta de una cena a base de madeira y espetada de carne. Y después, mientras se oye un buen fado, sentir en la memoria y para siempre la nostalgia de esta tierra. Vamos pela estrada fora, anda ver a tua terra como está bonita agora. Traz o chicote, com ele dá 2 estalos, que não há espada que baila o trote destes cavalos. La cercana isla de Porto Santo se encuentra a 20 minutos de avión de Funchal y poco más de 2 horas de barco. A diferencia de Madeira, Porto Santo tiene una larga playa de 9 kilómetros de fina arena,
por lo que la isla es el lugar preferido para las vacaciones estivales y para ello dispone de todo tipo de instalaciones. Como la isla es muy pequeña, apenas 11 por 6 kilómetros y menos de 5.000 habitantes, se puede recorrer perfectamente andando o en quad. Aunque otra alternativa más ecológica y placentera sea esta. La isla fue descubierta un poco antes que el resto del archipiélago, aunque tuvo menos importancia estratégica por carecer del agua y de los inmensos bosques que tiene su hermana mayor. En ella habitó Cristóbal Colón, que casó con la hija del gobernador Perestrelo y vivió en esta pequeña casa cerca de la iglesia. Quizás por estas calles y desde estos miradores concibió ir allende el océano, ya que, como siempre, la tradición cuenta que fueron los pescadores de esta isla los que le hablaron de las tierras que encontraron al oeste después de una peligrosa travesía. Su capital, Vilavaleira, cuenta con un moderno palacio de congresos y los barros de su playa, junto a las propiedades del agua marina, son famosas en medio mundo por sus propiedades curativas. Si en verano es una delicia, en invierno pasear por su playa o asomarse a los farallones de su cornisa norte es un auténtico goce favorecido por su clima seco y estable. Y vigilando todo Portosanto, el mirador del Pico do Castelo, del que solo quedan ruinas, y este antiguo cañón trasladado aquí por Felipe II de España, cuando también fue rey de Portugal, en los pocos años en que ambas coronas permanecieron juntas. Y aunque la isla es pequeña, también tiene instalaciones de turismo rural apartadas de la agitada vida de la capital. Si Madeira es montaña y agua, Portosanto es sol, sol y playa. Ya de vuelta a Madeira, hay que dejarse cautivar por Funchal, su capital, que es una recoleta ciudad moderna de alrededor de 100.000 habitantes, cuyo eje principal es el puerto y el paseo marítimo, y con un interesante casco antiguo presidido por la catedral, que fue empezada a construir por el rey Don Manuel en 1453 y acabada 60 años después.
Sus calles siempre están muy animadas, disponiendo de todo tipo de comercios, algunos muy típicos, por lo que es aconsejable pasear por ella para disfrutar de sus gentes siempre amables y dispuestas a ayudar a los forasteros y a entablar conversación. O encontrar rincones a nuestro gusto, con la seguridad de que tendremos a mano una de las animadas terrazas que hay sobre todo en la peatonalizada zona antigua. Algunas de sus calles están construidas alrededor de antiguas ribeiras, hoy en día encauzadas, sobre las que se dispone de entramados para que puedan cuajarse de flores. En muchas esquinas se encuentran puestos de venta de flores que con su gran colorido y perfume son parada forzosa de sus habitantes. Porque en Funchal, igual que en todo Madeira, las flores tienen una importancia capital. Y tan primordiales son las flores que hasta se les ha dedicado un festival anual en primavera, la Fiesta de la Flor. Aunque ello realmente no es mérito, ya que los madeirenses son muy dados a todo tipo de celebraciones y festivales. Carnaval, el Festival de Música, la Fiesta de los Altares de San Juan, la Fiesta del Vino de Madeira con su correspondiente rally, el Festival de Bandas de Música, la Fiesta de la Castaña. Pero hay una celebración que es especial en la isla, la noche de fin de año. Utilizando las condiciones especiales de la ciudad de Funchal, que está construida ladera abajo hasta el mar, lo que la hace parecerse a un inmenso anfiteatro, realizan en toda la ciudad la más inmensa, colorida y espectacular representación de fuegos artificiales. Últimamente disponen de 32 puntos de lanzamiento simultáneo, incluidos varios de ellos en el mar, y así, todos los 31 de diciembre la convierten en este hermoso espectáculo de fama internacional hacia el que acuden numerosos transatlánticos, desde donde sus huéspedes, los huéspedes de Madeira, pueden contemplar la Isla Verde, la Isla del Agua, convertida en la Isla del Fuego.